Va de consejo de redacción a Cristian Sánchez Salazar, él es docente del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia. Cristian, buenos días, bienvenido. Gusto tenerlo aquí en consejo de redacción. Muy buenos días, el gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Cristian, en el Congreso de la República ya llegó hasta un punto importantísimo, básicamente casi que falta es el chulo por parte de esta, lo que llamamos la sanción presidencial. Y lo que pasa pues en el Congreso de la República, esos últimos detalles, pero básicamente ya casi que es ley de la República. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a tener lo mismo de los años pasados? Vemos que también en zonas de frontera hablamos ya de 5 días, ¿no? Así es, en efecto ya fue aprobado tanto por el Congreso como por el Senado. Yo creo que esta es una muy buena noticia en estos tiempos que tenemos con la economía estancada. Estamos transitando un periodo de estanflación. Eso significa que alta inflación y bajo crecimiento económico. No estamos en un periodo de crisis o de recesión, pero en efecto es una muy buena noticia porque podría alentar a aquellos sectores económicos como el comercio, la industria y aquellos que son intensivos en mano de obra. En efecto, solo falta la sanción presidencial, la conciliación entre Cámara y Senado se debe dar prontamente y de hecho, pues, como lo dices, son entre 1 y 3 días y adicionalmente las ciudades de frontera, que paradójicamente son aquellas que vienen teniendo mayores tasas de inflación, pueden tener hasta 2 días adicionales. Es decir, que se puede legislar en términos de cuáles son los bienes que pueden entrar exentos de IVA, hasta qué topes y en ese sentido pues estimular de manera importante la economía. Profesor, pero dice usted que solo falta la sanción presidencial, como en efecto así es, pero mencionaba al ministro Bonilla en diferentes medios de comunicación que el día sin IVA es el peor negocio para el gobierno nacional y también para los industriales. Entonces uno dice, solo falta la sanción presidencial, pero si ni siquiera el gobierno nacional pues se ha mostrado de acuerdo ni en campaña ni ahora que están pues en la presidencia y también los ministros no se han mostrado como muy amigos de esta medida. ¿Usted sí cree que estando Congreso ya de acuerdo vaya a pasar la sanción presidencial? Yo quisiera contextualizar un poco y recordemos que estos días parten de la emergencia económica decretada por el gobierno Duque. El primer día sin IVA vendió algo así como 13 billones de pesos y el último día, en 2022, llegó a cerca de 30 billones de pesos. Y en ese sentido, yo creo que gran parte de la compensación de ese IVA, del que no se paga, van a estar compensados con aquellos bienes que sí se venden que son conexos. Es decir, estimular la economía, hoy que está de capa caída, podría incentivar incluso mayor consumo de otros bienes conexos que sí están, digamos, tienen que declarar el IVA y en ese sentido se compensan las cuentas nacionales. Estamos hablando del orden de los 140.000 millones de pesos en un día que se deja de recaudar, pero en efecto esos 140.000 millones pueden ser compensados a través del IVA de otros bienes que se venden en ese mismo día a través de ese dinamismo económico. Y recordemos que si bien las cuentas del gobierno hoy están muy ajustadas, es justamente por el bajo crecimiento económico. Sí, profesor, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir en este instante con la opinión del día, que es precisamente donde le consultamos a nuestros televidentes frente a este tema, si están o no están de acuerdo. Miremos en este momento qué dice la gente a través de las redes sociales. Le recordamos entonces la pregunta a través de @teleantioquia, numeral la opinión, numeral consejo TA, y pueden participar. ¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que avanza en el Congreso y que busca, bueno, que ya fue aprobado en el Congreso de la República y que busca revivir los 3 días sin IVA en el país como estrategia para dinamizar la economía y apoyar el sector comercio? Sí, no. En X el 70% dice que está de acuerdo y el 30% considera no estar de acuerdo con esta medida. Pues en Facebook no es muy diferente, Sebastián. El 74% dice que sí y el 26% dice que no. Mientras que en Instagram el 76% nos dice que sí está de acuerdo con esta estrategia para dinamizar la economía y apoyar al sector comercio, y el 24% dice que no. Bueno, ya vemos algunos comentarios a través de las redes sociales. Dice, por ejemplo, se deben revivir los 3 días sin IVA porque dinamiza la economía. Los que están en contra es porque son, bueno, dice el televidente, ignorantes en materia económica y de mercados.
Decía también por aquí, dice Rogelio Correa, sería muy bueno que devolvieran los días sin IVA como lo teníamos en plena pandemia. Es muy importante para la gente. Mire lo que nos dice Isa, este comentario me llama la atención. Sí, siempre y cuando se apoye e impulse la compra de productos colombianos y no como estrategia de productos tecnológicos con obsolescencia programada para que grandes superficies se descarten de estos, inflando los precios y promocionándolos con publicidad engañosa. Muy importante, interesante ese comentario de la televidente docente. Yo creo que es muy valioso en el sentido de que hoy en el acto legislativo tiene una priorización de los productos nacionales y aquellos que por lo menos en su contenido tengan un 50% de producción nacional. Y en ese sentido yo creo que podemos promover no solo el consumo de los hogares, es decir, que beneficie a las familias, a los ciudadanos en general y a aquellos de bajos ingresos que hasta hoy no han podido consumir de manera importante algunos bienes importantes, pero también promovemos el sector industrial, el sector comercio, aquellos empresarios que hoy no están vendiendo como se venía vendiendo en los meses y años pasados. Sí, profesor, una de las preocupaciones de la gente es que durante estos días, del día sin IVA, muchos consideran que se camuflan los precios, es decir, días antes, días previos, hay una alza en el valor de esos productos y en el momento pues se supone que se aplica esa reducción del día sin IVA. ¿Esto de verdad funciona así o cuál es su concepto frente a esta hipótesis de algunos televidentes? Pues en mi concepto yo creo que estamos en una economía de mercado, son los precios los que direccionan efectivamente el consumo de todos los ciudadanos y si los empresarios deciden subirle los precios, pues lo que están incentivando es a que no les compre. Claro. Y en ese sentido, pues no tienen, digamos, detrás de eso un fuerte incentivo para estar incrementando permanentemente los precios, a pesar de tener una demanda que ahora está estancada. Entonces, por el contrario, yo diría que aprovecharían muy bien estos días sin IVA, de manera que puedan reducir los precios al consumidor final y en ese sentido, pues aumentar sus ventas. Sí, no tendría mucho sentido pues subirlos para no vender, ¿cierto? Y si los usuarios, los compradores, pues no están de acuerdo porque les parece alto, pues no compran. Pero entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería la razón por la que haya un porcentaje de personas que no están de acuerdo con el día sin IVA? O sea, ¿en qué les podría afectar a las personas un día sin IVA? Pues, entendido desde el gobierno, pues que les llegan menos impuestos, está claro. ¿Por qué los usuarios podrían no querer el día sin IVA y por qué las empresas podrían no querer el día sin IVA? Pues yo creo que detrás de eso no hay una justificación. En efecto, el mercado a veces funciona mucho más eficientemente que el Estado. En ese sentido, tener un Estado que interviene permanentemente en la economía, pues distorsiona el sistema de precios y detrás de esto, pues lo que asumimos es que en efecto puede haber un bajo recaudo, pero esto no significa, por ende, que la economía no pueda crecer, no pueda estimularse y asimismo, pues decir que uno puede tener otras alternativas. Por ejemplo, que un día recaudado de IVA sea destinado, por ejemplo, a la Política Nacional de Productividad, o un día recaudado de IVA sea destinado a la educación superior o a otros bienes públicos importantes. Aquí yo creo que en el fondo es entender que estamos en una coyuntura en la cual la noticia cae muy bien, que no simplemente se ciña este gobierno, en efecto cualquier otro gobierno de aquí en adelante también podría reglamentarla. Adicionalmente queda también en el acto legislativo un margen discrecional y es que el gobierno puede estimular ciertos bienes que pueden ser de prioridad nacional y aquellos de bajo costo que finalmente termina beneficiando a aquellos que son las familias de bajos ingresos. ¿Qué lectura le podríamos dar a esta situación cuando vemos a un presidente de FENALCO, un presidente ejecutivo de FENALCO decir, celebramos esta medida, celebramos que posiblemente lleguen nuevamente estos días sin IVA para Colombia, pero cuando escuchamos a un gobierno que en este sentido también del empresariado pues no se pone de acuerdo para algo que pareciera ser sencillo como establecer o no un día sin IVA en el país? Pues bien, el presidente hoy tiene la pelota sobre las manos, podría objetarla y devolverla de nuevo al Congreso para nuevamente legislar, pero en efecto hoy tiene el respaldo de 58 congresistas, 5 que estuvieron solamente en contra. Entonces, digamos, el respaldo no solo ciudadano, como veíamos en las redes, como vemos en estos comentarios, también el respaldo por parte del Congreso daría cierta legitimidad. Y no solo eso, si el gobierno hoy no está de acuerdo, pues no necesariamente la tiene que implementar.
pero queda la ley para que próximos gobiernos sí la puedan hacer y puedan implementar hasta 3 días sin IVA durante un año. Entonces, en este sentido, pues si el presidente puede sancionarla y no acogerla durante su periodo de gobierno. Bueno, pues yo sigo haciendo también énfasis en la inclusión de nuevos productos para esta oportunidad. Se mencionan los juguetes, bienes del sector agropecuario, tiquetes aéreos y, como siempre, tecnología, electrodomésticos. Y estas novedades seguramente pueden impulsar un poco más pues que estos días sin IVA puedan ser aprovechados por muchas más personas. Profesor Cristian Sánchez Salazar, docente del Cata, Departamento antes de de eso, Economía. una cosa ¿Sí? muy puntual. ¿Se tendrían claros cuáles serían las fechas, más o menos, los tiempos del año? Sí, en el acto legislativo se menciona que los primeros días de cada año, Hasta el 10 de enero hay hasta el plazo 10 para de enero, fijarlo, sí. el gobierno debe de estipular las fechas en las O sea, que cada se va. año puede variar. Cada año Puede puede variar. cambiar. Y lo que uno esperaría es que se asumirían esas fechas en las que hay mayor caída en el dinamismo económico, de manera que se compense, digamos, a final de año. Perfecto, pues profesor, muchísimas gracias por venir a Consejo de Redacción, por aclararnos estas dudas y esperamos tenerlo también de vuelta cuando esta ya sea una ley sancionada por el presidente de la República. Gracias. Muchas gracias a ustedes.